porque Él puede venir en cualquier momento. Siempre hemos sabido eso, pero ahora lo vemos mucho más, ¿verdad? Entonces, que hay que orar con más intensidad. Y mis prioridades están más enfocadas ahora. Tiempo que hemos pasado con otros durante el encierro se ha vuelto más intencional. Y lo que el virus no puede quitarnos es Dios, más que todo. Dios y todo lo que es. Y Él es todo lo que Él tiene. Todo lo que Él tiene es mío, ¿verdad? Es nuestro. Porque cuando tenemos a Cristo tenemos todo, ¿verdad? Tenemos a Él y todo lo que Él tiene, toda su gracia. Y vamos a ver hoy, esta tarde, la vida de dos hombres de la Biblia para ver algunas de sus pérdidas y para ver cómo Dios estaba trabajando en ellos para lograr una mayor ganancia en sus vidas. Primero vamos a ver la vida del apóstol Pablo. Vemos en Filipenses 3, 7 a 10, algunas palabras en cuanto a su misión, su entrega al Señor. Dice Pablo, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Él estaba dispuesto a morir por Cristo y eventualmente él sí murió por él o para él. Vemos en Filipenses que el apóstol Pablo perdió casi todo lo que tenía cuando Cristo le llamó a predicar el evangelio. Y luego Dios bendijo a Pablo con todo lo que sí él necesitaba, lo que él necesitaba. Filipenses 4:11 en adelante dice, si en alguna manera, no lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así la entrega de Él. Ahora, pregunto, ¿cuáles son las cosas que la mayoría de las personas consideran esenciales para una buena vida? ¿Cuáles son? 1, poder, prestigio, posesiones materiales, que Cristo llamó el afán de este siglo, y el engaño de las riquezas que ahogan la palabra y se la hacen infructuosa. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Eso se encuentra en Mateo 13 y capítulo 6 también. Otra cosa esencial para darnos una buena vida, necesitamos la familia y el hogar. Son muy importantes para la vida. Pero Dios debe ser el primero en nuestra familia. Debemos amar más a Jesús que a los padres o a los hijos, dice Mateo 10, 34. No debemos consentir a nuestros hijos. Hay una gran tentación de hacer que los hijos sean nuestros como
amiguitos, ¿verdad? Complacerlos en todo, consentirlos para que nos amen y para que seamos mami, mami y todo especial. Pero eso no es una manera de servir al Señor. Los hijos necesitan formación para ser discípulos de Cristo y para tener buenos morales, también buenos hábitos y para que sean responsables, ¿verdad? Entonces, a veces tenemos que ser firmes y no ser la persona más popular, la persona más querida, ¿verdad? Porque tenemos que servir a Cristo y eso a veces no es fácil, pero eso es parte de ser no como el mundo, sino como Cristo. Otra cosa que para muchas personas parecen esenciales, los placeres de este mundo, los entretenimientos, deportes, artes, buenas o menos, que son buenas esas cosas, a menos que se conviertan en una obsesión, ¿verdad? Habían, antes de este virus y el problema mundial, habían estado tomando precedencia sobre el tiempo con Dios en nuestras vidas. Hay muchas cosas que yo estaba haciendo, cosas placenteras que no eran malas, leyendo mucho, a veces viendo la tele, no tanto, pero algo. Y a veces he malgastado el tiempo. Y ahora que ya tenemos um, un tiempo de sentir la necesidad de ser más serios en cuanto a nuestras vidas, estoy gastando mi tiempo de una forma más productiva. Y entonces hay que aprovechar, están con los hijos, ¿verdad? Todo el tiempo. Hay que aprovechar esos momentos, este tiempo es precioso para estar realmente teniendo más influencia en los niños, no dejarlos ver cualquier cosa por los teléfonos, ¿verdad? Y cualquier película, sino aprovechando bien, memorizando escrituras, leyendo más con ellos la Biblia, línea sobre línea, como dice en Josué. Ahora, algo más que es muy importante para las personas es el trabajo. Un trabajo que es satisfactorio, actividades que uno hace son buenos, ¿verdad? Pero pueden ser muy absorbentes y hombres y mujeres han tenido mucho tiempo en casa ahora para descansar de eso. Eso sí es problemático, ¿verdad? Mucha gente está sufriendo bastante hambre o necesidad financiera o solamente que ya no saben qué hacer. Pero es necesario cuando volvamos al trabajo un día, que yo creo que es el 8, ¿verdad? Que ustedes pueden volver, si no me equivoco. Que algunos pueden volver a trabajar en Honduras, ¿verdad? 8 de junio, oí algo. Entonces, que no sea tan absorbente todo, que tengamos tiempo para la familia, para Dios, para todo con equilibrio. Tener demasiado de algo bueno no es bueno. Aún lo bueno puede llegar a ser un ídolo en nuestra vida, algo que nos controla, algo que no podemos dejar, ya llega a ser como un ídolo. Pero Pablo fue un hombre que se entregó totalmente a Cristo. Y otra profeta de Dios tuvo una reacción muy diferente que Pablo. Cuando Dios comenzó a despojarlo de las actitudes que obstaculizaban su trabajo para Dios. ¿Pueden adivinar quién fue ese profeta? El profeta Jonás. ¿Quién sabía? Levante la mano. Muy bien. Muy bien, hermana. Sí, Jonás. Porque él, aunque había recibido muchas bendiciones maravillosas de Dios, él fue un hombre que se equivocó mucho. Perdí a Jackie, no sé si hay problema o no. ¿Me pueden oír? ¿Sí?
¿Me oyen? Ok, Amén. Sí le escuchamos, ok, hermana. ok, muy bien. Entonces el profeta Jonás era israelita, eso era, fue cosa, gran bendición. 2, era profeta. Y un profeta no solamente declaraba la palabra, algunas veces podían contar lo que iba a pasar en el futuro, otras veces simplemente predicaban o declaraban que el Señor decía que iba a dar un castigo si no volvían al Señor. Otras veces tenían otro mensaje para declarar, pero era gran responsabilidad y gran bendición. Y al fin se le dio una gran misión para servir a su Creador y su Señor. Él iba a ir a Nínive, una ciudad grande y malvada, y tenía que gritar contra ella. Pero a Jonás no le gustaban sus órdenes. Así que huyó en barco. Hola, hermana. Así que huyó en barco hacia Tarsis, lejos de Israel y de su llamada a predicar a los ninivitas. El propósito de Dios para la misión de Jonás fue extremadamente importante. A través de ese propósito, nuestro Señor mostraría al mundo su amor por toda la humanidad y su deseo de salvar al pecador arrepentido. Por huir de Dios en lugar de correr hacia Él con fe y obediencia, lo que Jonás esperaba ganar llegó a ser gran pérdida, y su oportunidad de servir a Dios fue obstaculizado por su terquedad para servirse a sí mismo. Olvidé decir otra cosa que consideramos que es muy importante para nuestras vidas, hablando humanamente, el yo, ¿verdad? Que todo gire alrededor de yo. Vivimos en una sociedad que adora el yo, donde somos más preocupados por nuestros deseos, apariencia y necesidades que las necesidades de los demás. En 1 Corintios dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Ahora, volviendo otra vez a Jonás. ¿Recuerdas la historia como Jonás fue perseguido por Dios a través de un violento tormenta cuando huyó en el barco? Sí, ¿verdad? Una circunstancia por la cual los marineros paganos descubrieron la desobediencia de él hacia su Dios. Qué vergüenza, ¿verdad? Que una persona mala que adoraba muchos ídolos tuviera que descubrir que un hijo de Dios está siendo terco, ¿verdad? Está siendo desobediente, seguramente sintiendo gran vergüenza. Jonás se sometió a ser arrojado por la borda. Rápidamente, el rescate de Dios llegó en forma de un enorme y apestoso pez. Desde el vientre de ese monstruo, Jonás clamó a Dios. Oró una hermosa oración de arrepentimiento. Si tienen tiempo, lea más adelante Jonás 2, 7 a 9. Linda la oración que hizo. Y Dios le dio gracia y lo puso de pie de nuevo. Pero qué lástima que Jonás no estaba dispuesto a dar esa misma gracia a los ninivitas. Quería un juicio rápido sobre aquellos pecadores. Sin embargo, Dios les compartió su compasión. Para cuando, al oír de su condena pendiente, el rey y el pueblo de Nínive se arrepintieron, ayunaron y se convirtieron de su maldad. Dejaron todas estas cosas malas que estaban haciendo. Dios los perdonó y se abstuvo de destruirlos.
dice en Jonás 3:10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Ah, qué lindo, ¿verdad? Pero vamos a ver la reacción de Jonás. Pensando en lo que va a decir, piensen en los futuros descendientes de Jonás, los fariseos, los hipócritas. Vamos a ver que él fue el primero, creo, de los fariseos. Vamos a ver 4, 1 y 2. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía, aún estando en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¡Ja, ja, ja! Pobre de mí. Entonces, eso lo veo tan ridículo, ¿verdad? Tan interesante. Me hace pensar, ¿cuál había sido el enfoque de la vida de Jonás como profeta anteriormente? Seguramente Dios estaba trabajando en este profeta cuando eligió a él para esta misión en particular. Él no era un profeta porque era bueno. El Señor le escogió para esta misión porque quería trabajar en él y hacerlo que fuera como su Señor, ¿verdad? Estaba obrando en él. Le escogió para esta misión para enseñarle cómo era Dios, qué compasivo. Pero engreído en su orgullo, santurrón, como profeta de Dios, se regocijó no en la misericordia de Dios hacia los pecadores, sino en condenarlos. Qué triste. Hacemos un descubrimiento muy sorprendente. Para mí fue una sorpresa leer versículos 1 y 2 de capítulo 4. Yo me imaginaba antes, ¿por qué huyó? ¿Por qué se huyó Jonás? ¿Porque tenía miedo de los ninivitas? ¿O fue porque les odiaba y quería venganza? No, fue porque él era el gran Jonás profeta. Quizás había dicho a la gente, oh, Dios me ha llamado a una misión, pero me va a mandar a esos ninivitas. Uy, no quiero ir allá, porque yo sé que Dios va a perdonarlos si ellos se arrepientan. Uy, y entonces qué vergüenza voy a sentir que no tuve la victoria y somos mejores que ellos. No, no, no quiero tener parte de esto. Odio a ellos. Qué sorprendente, ¿verdad? Que eso, él está admitiendo eso. Noten cómo está tan enojado que ora al Señor, quejándose y condenándolo a Dios por ser un Dios de compasión y misericordia. Imagínense, cuando nos resistimos la obra de Dios en nuestras vidas, es fácil enojarnos, ¿no? Luego, amargar e incluso condenarlo y culparlo por no hacer lo que nosotros queremos. Leamos Jonás 4:3. Dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Él quiere controlar a Dios, pero el Señor no cae con esa trampa. Así que ahora el profeta enojado se convierte en el profeta autocompasivo. Pobre, pobre de mí. Pero el Señor no juega su juego, va directo al grano, mostrando a Jonás que su santerronería no está bien. Entonces Jehová dice,
¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Wow. Entonces él dice, bueno, él es como un niño chiquito que él lleva su almohadita, ¿verdad? Y después chupa el pulgar y después dice, ay, pobre de mí, y se siente en el rincón. ¿Y qué hacemos con un niño así? Ignorarlo, ¿verdad? El Señor no trata de convencerlo, solo dice, ¿haces tú bien enojarte conmigo? Y lo deja. Pero el Señor tiene gran misericordia y sigue trabajando en la vida de Jonás. Preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza. En un solo día creció grandemente y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Wow, el Señor es muy misericordioso. ¿Por qué lo hace el Señor? Es porque le muestra a Jonás que su naturaleza es ser compasivo y que él provee para los que le obedecen. Qué bonito, ¿verdad? El Señor obrando en su profeta desobediente. ¿Estaba Jonás agradecido por el consuelo? ¿Por la comodidad? ¿Qué piensan? ¿Estaba agradecido? Sí, estaba muy feliz. Se preocupó más por la planta, que era su consuelo, que por agradar al Señor. Estaba agradecido por la planta, pero Dios quería que fuera agradecido por su compasión hacia los ninivitas. Vamos a ver el versículo 8. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento, perdón, 7. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Dios da una oportunidad para que Jonás aprendiera, pero no. Él solo está pensando en que ahora me siento más cómodo y qué bueno, estoy agradecido por la planta, nada más. Pero después empezó a dudar de Dios otra vez y quería morir. Cuando empezamos a dudar de Dios, debemos recordar que Dios nunca ha dejado de ser bueno. Solo hemos dejado de ser agradecidos. Romanos 2:4 pregunta, ¿desprecias las riquezas de su bondad, la paciencia y la longanimidad, sin saber que la bondad de Dios te lleva al arrepentimiento? Jonás no respondió a la amable guía de Dios, así que el siguiente paso de Dios fue sacarlo de su zona de confort. Usó un pequeño y molesto gusano con un gran apetito que rápidamente comió e hirió la sabrosa planta. Entonces vemos versículo 7 otra vez. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y esa lección se estaba volviendo más y más dolorosa para este desobediente profeta. Primero la tormenta, luego el terrible y temible pez, luego el triunfo de sus enemigos y la reprensión por Dios. Y ahora un pequeño y diminuto gusano que le privaba de su comodidad.
recordándole a Jonás que no era él quien tenía el control de sus circunstancias. Estaba agradecido por la planta, siempre y cuando el Señor le diera lo que quería a él. Dios le estaba enseñando a estar agradecido porque el Señor sentía compasión por cada persona del mundo. Leamos versículo 8. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte otra vez, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces, el espíritu de Jonás estaba todo pellizcado y seco, como la piel, ¿verdad? El espíritu estaba todo pellizcado y seco. Pero aún así, prefería la muerte en vez de vivir su vida compartiendo vida a otros. Leamos versículos 9 a 11. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Qué drama, ¿verdad? Qué dramático. Y dijo Jehová, tuviste tú lástima la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Y así termina. Termina así el libro. No sabemos lo que pasó, porque Jonás realmente no era el enfoque, fue Dios y su misericordia, su compasión para los incrédulos, lo que Él quiere que seamos nosotros, compasivos con los incrédulos. Debemos realmente más que nunca ahora, que hay tanta gente preocupadísima, em, abriendo su corazón a buscar respuestas, que ahora tenemos más oportunidad que nunca de compartir al Señor y ser compasivo, dando ayuda, sí, por compasión, como Dios dio una planta, pero también, más que todo, dando la palabra de Dios, el pan de la vida. Entonces, en esos últimos versículos vemos esto. Las tontas declaraciones de Jonás mostraron cómo se sentía víctima. Estaba convencido de que tenía razón, que Dios se equivocaba con la ciudad y que Dios se equivocaba con él. ¿Tenía derecho a estar enfadado por la vida? No, ¿verdad? Ni era de él. Dios estaba llamando a Jonás para considerar sus prioridades. En 2 de Pedro 3, 9 y 15 leemos, considerad que la paciencia de nuestro Señor es salvación, que no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. ¿Y qué hay de mí? ¿Hay algo que me preocupe más en mi vida que seguir al Señor y hacer discípulos de Cristo? Eso es gran preocupación, ¿verdad? Cuando me acuesto, yo oro, cuando me levanto, oro con lágrimas por mis nietos, por una hermana que está alejada del Señor, por dos sobrinas que no son salvas, por nietos que son lindos, pero no han hecho el paso de confiar en Cristo. Y oro por ellos, oro por un cuñado también que está muy alejado del Señor y su esposa no salva. Y el Señor está dando respuestas, abriendo más y más sus mentes a las cosas del Señor. Tiene que ser una pasión en nuestras vidas porque
La vida es corta. Hay problemas, hay siempre tentaciones y pruebas duras, pero eso es para hacernos conocer más al Señor y prepararnos para estar con Él y amarlo. Y entonces, esas cosas también son para demostrar al mundo que Dios nos da respuestas a nosotros, que Él es la respuesta y podemos estar con paz en Él. ¿Qué hay de mí? ¿Hay algo que me preocupe más que hacer discípulos de Cristo? Vemos que el profeta había perdido totalmente el enfoque de su misión. Aunque no sabemos cómo terminó la historia de Jonás, la verdadera pregunta no es cómo respondió Jonás, pues el énfasis del libro es sobre la compasión de Dios. La verdadera pregunta debería ser cómo percibimos la gracia de Dios. La verdadera lección aquí es que la manera en que Dios se preocupó por el pueblo de Nínive establece el patrón para nuestras acciones y actitudes del corazón. El Señor es compasivo y lleno de misericordia. Quiere que sus siervos proclamen a todos la verdad sobre el juicio de Dios por el pecado y su gran misericordia para los que pongan su fe en Él para la salvación. Jonás parecía pensar que estaba muy por encima de los demás porque era uno de los elegidos de Israel, pero pensó que los ninivitas merecían ser castigados, no importa que se arrepintieron. Ahora, unos pensamientos. Un predicador escocés que se llama MacLeod escribió sobre este mismo tema de evangelizar. ¿Quién puede ser salvo? Dice, ¿quién tiene derecho a creer? ¿Los ninivitas? ¿O solo los buenos? ¿Los musulmanes? ¿Quiénes pueden ser salvos? ¿Los buenos? ¿Quién tiene derecho a venir a Cristo? Todo el mundo tiene derecho a venir a Cristo y tomarlo como Salvador. Todo pecador, el más sucio, el más vil, el más vicioso, tiene el derecho de venir. Se basa en la clara palabra de Dios. Él continúa. Hechos 17:30 dice, Dios ordena a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Nadie está exento del mando. Así que tenemos el derecho de creer. 2. Tenemos el mandato de venir a Cristo por su oferta. En Isaías 45:22, Dios dice, mirad a mí y sed salvos todos los fines de la tierra. Entonces Jesucristo dice en Mateo 11, venid a mí todos vosotros que trabajan y están muy cargados, y te daré descanso. Toma mi yugo sobre ti y aprende de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y tú encontrarás descanso para tu alma. Así que tenemos derecho a venir. La promesa universal y divina a todos, sin embargo, es condicional. En Isaías 55 dice Dios, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Si creemos, si abandonamos y volvemos, nos salvaremos, al igual que los ninivitas lo eran. El regalo es universal, porque no hay precio para que nos salvemos. El que quiera, que tome el agua de la vida libremente, sin dinero y sin precio. Ahora, en conclusión, hoy Dios nos preguntaría la misma pregunta que le hizo a Jonás. ¿No debería compadecerme de esta, mi gran ciudad, Indianápolis, San Pedro Sula, el Diviso y por otros lados, verdad? Que se representa aquí hoy con ustedes.
¿No debería compadecerme de esta mi gran ciudad? Dios quiere que los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, que se dio a sí mismo en rescate por todos. Y Jesús es la propiciación o el pago por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora, Pablo daba en sus últimas palabras a los creyentes de Efeso estas palabras. ¿Sabes? Desde el primer día que vine a Asia, como he vivido siempre entre vosotros, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas, como no me he guardado nada que fuera útil, sino que os lo he proclamado, dando testimonio a los judíos y también a los griegos, de arrepentimiento hacia Dios y de fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero ninguna de estas cosas me conmueve, ni considero que mi vida sea preciosa para mí, para poder terminar mi carrera con alegría y el ministerio que recibí del Señor Jesús para testificar el Evangelio de la gracia de Dios. Ahora, Dios nos da gracia. Gracia significa que no hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame más y nada que podamos hacer para que Dios nos ame menos. Amén, ¿verdad? Pablo se dio cuenta de que cada pérdida en su vida era realmente una ganancia. Recuerda en Filipenses 3:12 que dijo, prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, ¿a quién quieres parecerte? ¿Al apóstol Pablo o al profeta Jonás? No es difícil, ¿verdad? Votar por eso. En su carta a la iglesia de Corinto, el apóstol Pablo escribió, porque debemos todos presentarnos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno pueda recibir las cosas hechas en el cuerpo, según lo que ha hecho, sino si es bueno o malo. Y ustedes y yo, algún día estaremos ante Jesucristo en el juicio. Responderemos por las cosas que hemos hecho en esta vida, ya sea el bien o el mal, ya sea provechoso o vano, vacío. ¿Y hasta qué punto las cosas que buscamos en la vida serán importantes entonces? ¿Cómo busqué el poder y el prestigio y todas las posesiones materiales? ¿He usado el poder y las posesiones para servirme a mí mismo o para servir a Cristo? También vamos a tener que hablar con Dios acerca de nuestra familia, que también habré servido a mi familia y a mi hogar. Habré usado estos dones responsablemente, amando y enseñando a aquellos bajo mi influencia a seguir los preceptos de Dios, o perderé recompensas porque egoístamente busqué un camino más fácil, más popular. ¿Qué tan importante será el placer mundano para mí entonces en el gran juicio? Placeres como la lujuria de la carne, la lujuria del ojo y el orgullo de la vida, me juzgará favorablemente por haber estado agradecido por los placenteros dones que Dios, perdón, me juzgará Dios favorablemente por haber estado agradecido por los placenteros dones de Dios y por haberlos compartido, o sufriré la vida de recompensas por usar estos dones de manera egoísta. El Señor nos da
am, placeres, nos da muchas cosas lindas. Eso es bueno, pero usarlos mal es lo malo. O usarlos demasiado en vez de pensar en otros. Y lo que sí importa cuando estemos ante Cristo en el juicio es sí o no, como Pablo, hemos ganado a Cristo, sirviéndole a Él en las cosas importantes en la vida, adorándolo, obedeciéndolo y trayendo a otros a Él. ¿Qué cosas estamos dispuestos a perder para ganar a Cristo y oírle decir, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de su Señor? Ahora vamos a inclinar el rostro y quiero hacer una oración como para sumar un poco esto y con eso terminamos, hermanas. Señor, Jonás huyó como nosotros hemos huido de las oportunidades que nos has dado de compartir tu gracia con el mundo. Así como Jonás dormía cuando la vida de la gente estaba en peligro, las iglesias también han sido dormidas, algunas, mientras la gente ha estado muriendo sin Cristo. Para su gran vergüenza, Jonás tuvo que ser despertado por los gritos desesperados de los moribundos. Así se ahogó en su propia desesperación hasta que aceptó el propósito al que fue llamado, lo de proclamar la palabra de Dios a los pecadores. Que recordemos también nuestro propósito, Señor. Entonces, Jonás iba por el camino correcto, con las palabras correctas. Tristemente, sus acciones externas fueron solo una fina capa para un corazón distanciado de tu corazón, de la compasión. Al igual que cuando pasamos por los movimientos de la actividad religiosa, pero sin ningún celo real para rescatar a los que perecen. Nuestras mentes se han retirado a nuestra segura y cómoda y correcta teología, nuestras actividades religiosas, como una excusa para evitar ensuciarse las manos, por así decirlo, para ir a la gente donde están y llevarles a usted. Le pedimos a la gente que venga a nosotros. Dijiste, Señor, que deberíamos ir a ellos. Queremos darte gracias por tu compasión, Señor, que no nos abandones cuando hemos dado a ti y a tu Espíritu. Gracias por las vides en nuestras vidas para darnos consuelo. Gracias por las tormentas, las cosas que nos mueven hacia ti, por los vientos de la adversidad y la sequedad de nuestras almas que nos mueven a buscarte, Señor. Muéstranos dónde hemos puesto los ídolos que nos impiden seguir tu ejemplo de compasión al traer a otros a ti en arrepentimiento. Y más que todo, Señor, gracias por tu asombrosa gracia. Te amamos, Señor, y estoy agradecidísima por tener hermanas aquí tan preciosas. Gracias porque has obrado en nosotras tanto que, que estamos aquí todavía sirviéndote, Señor. Qué linda ver esas caras. Y yo pido tus bendiciones sobre cada quien. Tú sabes cada dificultad, cada dolor de corazón, cada cosa que necesita ser corregida en nuestras vidas, Señor. Y pido que harás, Señor, hoy mismo y mañana y en los siguientes días un gran cambio en nosotros por convicción de pecado, para que podamos ser como los ninivitas y dejar esas cosas malas que nos bloquean el trabajo que tú quieres hacer en nosotras. Úsenos, Señor, para ser más fructíferas en tu obra. Bendiga, Señor, a nuestros hijos.
los que andan alejados de ti, los que no son salvos, los que andan apáticos, Señor, y trabajen en nuestros hogares, con nuestros esposos y con nuestros clientes. Padre, haga un trabajo. Gracias por la libertad que nos pido, Señor, tu bendición y protección sobre mi Honduras, Señor. Y gracias por esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.